Definir al mal, y por ende lo que se denomina como algo malo, es uno de los principales desafíos intelectuales y filosóficos que se han tratado de desentrañar desde la antigüedad. Sócrates, por ejemplo, atribuía el mal a la ignorancia, afirmando que el malvado no sería así si tuviese conocimiento de su error. Otros pensadores, como San Agustín de Hipona, pensaban que el mal moral se genera a partir de la desviación del ser, es decir, del camino establecido por la voluntad de Dios. Mientras que para Hannah Arendt, el mal no es necesariamente algo intrínseco de las personas, sino que puede producirse cuando éstas no se dan a la tarea de poner en tela de juicio sus propias acciones. Esto es Preguntas Políticas. Mi nombre es Jaime, y hoy determinaremos si ser rico es malo. Establecer los límites filosóficos del bien y el mal es una tarea sumamente compleja. El novelista George Moore afirma que no es posible definir lo bueno. Más bien, se puede investigar la naturaleza de ese objeto o idea, ya que la idea de lo bueno es como intentar responder a la pregunta ¿qué es lo amarillo? De modo que resulta indefinible. Sin embargo, si alguien, por ejemplo, dijera que el placer es el bien, caería en una falacia naturalística, ya que por supuesto el placer puede ser una de las cosas que poseen la propiedad de ser buenas. Pero si el bien es indefinible, entonces no podemos sustituirlo por ninguna otra propiedad. Y es que debemos entender que el bien no es una propiedad natural, porque el bien no puede existir por sí mismo. Necesita ser producido por un ente, lo que significa, según el filósofo Bertrand Russell, que una acción es objetivamente buena cuando entre todas las posibilidades es la única que probablemente producirá los mejores resultados. De modo que los juicios de valor pertenecen al modo optativo. Por ejemplo, decir que X cosa es buena es más bien decir, ojalá todo el mundo deseara X cosa. Y decir que tal cosa es mala se refiere más bien a decir, ojalá todo el mundo sintiera aversión por tal cosa. Un ejemplo de ello es si alguien me dijera que la crueldad es buena. Por supuesto puedo intentar que la persona entienda lo que significa la crueldad, y si esta persona, a pesar de ser consciente de su significado, sostiene su afirmación inicial, no tengo modo de demostrar teóricamente que la crueldad está mal, ya que cualquier argumento que quiera emplear es en realidad un artificio persuasivo destinado a cambiar los deseos de esta persona por ser cruel. Es decir, haré todo lo que esté a mi alcance para que la educación, por ejemplo, no aliente la creencia de que la crueldad es admirable. Sin embargo, tendría que admitir que mi valoración no es demostrable teóricamente, y esto se debe a que una filosofía verdaderamente científica no puede descubrir la propiedad indefinible del bien, y tampoco reconocer la existencia de unos principios morales evidentes por sí mismo. Tomando en cuenta lo anterior, me daré a la tarea de desalentar el querer ser rico. En primer lugar, porque nuestro mundo posee recursos limitados, y el sistema político-económico capitalista no toma en cuenta dichas limitaciones. En segundo lugar, tenemos que no habría nada de malo en sí mismo en querer tener más de algo que nos produce placer. No obstante, si consideramos que nuestros recursos son finitos, tener ese más de algo implica que se vuelva inaccesible para otros. Con esto no busco que el Estado, por ejemplo, ponga un límite a la riqueza que una persona podría tener, siempre y cuando se garantice un punto de partida mínimo en cuanto a riqueza que cada individuo debe poseer para vivir dignamente. En palabras más sencillas, no es lo mismo ser rico en una sociedad en donde no todos son millonarios, pero nadie es pobre, a ser rico en una sociedad donde una parte significativa de la población es pobre, ya que en el primer caso, tanto la supervivencia como la buena calidad de vida de cada una de las personas no se ve amenazada, mientras que en el segundo sí. Pero antes de abordar a los diferentes autores de quienes me serviré para formular mis premisas, es necesario establecer un significado al concepto de riqueza, más en particular a la riqueza económica, y en nuestro contexto actual, esta puede definirse como el conjunto de bienes que posee una persona y por obviedad se calcula sumando el valor total de estos bienes. En otras palabras, el concepto de riqueza corresponde al stock o fondo que tiene una persona, es decir, a la acumulación. Según el sociólogo y economista Sergio Rubén Soto, cuando una persona acumula un amplio capital, provoca que tanto los bienes como los medios que los producen se concentren en unas cuantas personas.
las cuales emplean dicha concentración de riqueza para satisfacer sus intereses personales, y para ello claramente se vuelve necesario controlar a la competencia. Sin embargo, cuando un reducido grupo de personas impone sus intereses particulares frente al resto, se rompe la pureza del mercado. Lo anterior se puede ejemplificar con la película El Hoyo, que si no la has visto te la recomiendo ampliamente. El argumento central del filme consiste en lo siguiente. El Hoyo es una prisión vertical, como un edificio con cientos de pisos. En cada piso hay prisioneros, y en el centro hay una plataforma que baja por cada uno de ellos y está repleta de comida. La plataforma desciende desde el nivel más alto. Los prisioneros de dicho nivel tienen el privilegio y la suerte de poder comer todo lo que deseen en un determinado tiempo. Sin embargo, no pueden guardar nada de comida. Conforme la plataforma baja, obviamente la comida se agota, lo que significa que la cantidad de comida que tendrán los prisioneros de los niveles más bajos depende de las sobras que los de arriba hayan dejado. Es decir, entre más arriba estés, más poder alimenticio tienes. Cada cierto tiempo cambian a los prisioneros de nivel de manera aleatoria, lo que significa que un día puedes estar en el piso 200, otro en el 35, y si tienes suerte te toca en los primeros 10 niveles. Por supuesto hay pisos a los que nunca llega comida, y es que no hay ningún árbitro, autoridad, estado o dios que establezca reglas sobre cuánta comida puede consumirse. Eso lo determina cada prisionero al momento en que la plataforma llega a su celda. Debido a que tu estancia en el nivel que te encuentras se decide al azar, cuando a los prisioneros les toca en un nivel alto, aprovechan y comen lo más posible. No se preocupan por los de abajo, y es que no saben si en el siguiente cambio de celda les tocará un buen piso o uno de los últimos. Como dijimos, aquí no se puede acumular comida en la celda, pero sí se acumula en el estómago. Los platillos son limitados, y si todos comen de forma desmedida, provocará que algunos prisioneros dispongan de menos platillos o incluso no tengan ninguno. Por lo tanto, si vemos al hoyo como el mercado, podemos observar que los recursos se concentran en unas cuantas personas. Estas actúan bajo sus propios intereses e incluso buscan controlar a la competencia, puesto que entre más prisioneros mueran, significa que habrá menos bocas que alimentar y por ende más alimento para los sobrevivientes. La pureza del mercado en términos de la película se refiere a que los platillos se racionen de modo que alcance para que todos puedan comer, pero esto implica que los prisioneros de los primeros niveles deben limitarse a tomar ciertos platillos, lo que a su vez significa no quedar satisfecho del todo o, en otras palabras, renunciar a su privilegio de poder comer cuanto quieran para así garantizar que el resto de sus iguales, los otros prisioneros, también puedan comer algo. El problema en este caso no está en comer, ni tampoco en estar en uno de los niveles más altos, porque eso no lo decidieron ellos, aparecieron ahí por azar. El problema está en ser consciente de que los recursos que tienen para subsistir son limitados, y que de ellos depende la supervivencia de cientos de personas, pero a pesar de saber eso, deciden comer todos los alimentos que les sea posible e incluso llegar al grado de orinar el resto de platillos que no pudieron comer solo para que los prisioneros de abajo no tengan nada. Por lo tanto, si los recursos realmente fuesen ilimitados y el consumo o acumulación de estos no afectara la calidad de vida de otras personas, no habría ningún problema. Pero cuando los recursos son finitos, tenemos que hacernos responsables del hecho de que nuestra riqueza es producto de la pobreza de alguien o algunos más. El experimento de El Hoyo desmitifica la creencia de que el mercado se regula solo. No es verdad. La mayoría de los prisioneros actúan bajo su propio beneficio y pareciera necesaria la intervención de una autoridad que ponga límites. Es por ello que la tesis central del economista francés Thomas Piketty respecto al tema de la acumulación de la riqueza es que dado que dicha riqueza está muy concentrada, la desigualdad tenderá a aumentar indefinidamente a menos que se presente un mecanismo que lo impida. La pobreza es preocupante en cualquier sociedad y debe combatirse, pero antes de ello es necesario atacar la desigualdad, porque no es la misma diferencia entre el nivel 1 y el nivel 10 de El Hoyo que la diferencia entre el 1 y el 100. No se trata de darle un platillo de vez en cuando a los niveles más bajos, sino más bien de garantizar que todos los niveles tengan más o menos los mismos recursos para subsistir de manera constante. En conclusión, ser rico no es malo en nuestro contexto actual, solo es ser sumamente egoísta. Te toca determinar a ti qué tan ético es ser egoísta y bajo qué circunstancias. Esto fue Preguntas Políticas y te traeré una pregunta con un tema nuevo cada semana.
Recuerda también que si quieres asesoría sobre la toma de alguna decisión que te aqueja, ya sea personal, profesional o de cualquier otra índole, yo puedo apoyarte a tomar una decisión objetiva, lógica y ética al analizar tu caso. Tu primera asesoría es completamente gratuita. Puedes encontrarme en Instagram como @JaimeHaciendoCosas. Hasta luego.